Muchas bendiciones, amados. Vamos a estrenar este método de compartir las enseñanzas por esta vía, por lo que todos sabemos y nos encomendamos delante del Señor para que todo salga bien. La próxima vez trataré de grabarlo de madrugada para que no se escuche ningún tipo de ruido y estemos más tranquilos y, eh, y en silencio. Hoy quiero compartir un tema tremendo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a correr el velo y entramos al lugar santísimo para que sea el Señor que nos guíe nos ministre y edifique nuestra vida, dándonos fortaleza y confianza en Él, en el único que nos puede ayudar. Miren, hoy vamos a hablar de juntos en familia y seguros. Este es el tema que vamos a compartir en el día de hoy y quiero compartir con todos ustedes tres ejemplos de familias que tuvieron manejando conflictos tremendos, grandes problemas, mas sin embargo Dios siempre estuvo con ellos. Y de esto es precisamente lo que queremos compartir con todos ustedes. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo, como dijimos, juntos en familia y seguros. Vamos a ver nuestro primer ejemplo de tres. Las familias israelitas estaban seguras en medio de los juicios, en medio de las 10 plagas. Ahí estaban las diferentes familias que componían al pueblo de Israel, tranquilos, seguros y sustentados en todas las cosas. Vamos a ver el primer verso, dice Éxodo 12:3, dice: hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Había una directriz de Dios de que en familia se comiera el cordero, que en familia se compartiera la palabra, que en familia estuviera unida, alabando, adorando a Dios en este momento tan difícil de 10 juicios sobre todo el pueblo de Egipto, incluyendo al pueblo de Israel que era esclavo en ese momento. Mas sin embargo, ellos estaban en un lugar seguros, tranquilos y confiados. Y había que tomarse un cordero por familia. Dios no quiere que usted sea salva, sino que toda su familia sea salva. Dios no quiere que usted reciba a Cristo usted solo, sino que toda la familia pueda recibir al Cordero de Dios. En Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer. Había aquí otra directriz y era que había que poner sangre de cordero, haciendo una figura del cordero que iba a derramar su sangre, y que por esa sangre nosotros íbamos a estar salvos de toda malicia del enemigo, de toda malicia, incluyendo este virus el coronavirus, el virus de COVID-19. Esto es una malicia de los hijos del enemigo, por guianza e instrucción del mismo enemigo. El Señor reprenda. Pero todo esto, si usted anda en obediencia y usted obedece a las autoridades, usted va a estar protegida por la sangre de Cristo. Usted tiene que aprender a escuchar
las directrices del Señor y obedecerla. Y si usted escucha las directrices de Dios y la obedece, entonces usted estará seguro y tranquilo. Veamos otro verso. En Éxodo 12:23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el lintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando el Señor vea que su casa está cubierta con la sangre de Cristo y que usted es un creyente obediente, usted estará protegido de toda peste, de todo mal. Qué tremendo que la sangre de Cristo tuvo poder en el Antiguo Testamento, pero también tiene poder hoy en día. Y si tú cubres tu casa todos los días en oración, cubre a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, y cubre puertas y ventanas, cubre tu cama, cubre tus pensamientos, cubre tus sueños, cubre tu vida, tu salida y tu entrada. El mal no llegará a ti si andas en obediencia a la palabra. Cubrirnos con la sangre, pero también acompañado de obediencia a nuestro Señor. Veamos ahora otro verso. Mientras todo esto pasaba en Egipto, en todo Egipto, estas 10 plagas trayendo juicio, castigo, muerte, vamos a ver dónde se encontraban los hijos de Israel, por familia, todos protegidos. Y para eso usted tendría que ir a Éxodo capítulo 8 versos 22, y dice, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna, oiga bien, para que ninguna clase de mosca haya en ella, en esa tierra. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que en Gosén no iba a haber peste, no iba a haber juicio, no iba a haber muerte, no iba a haber castigo. El mal no iba a llegar allá porque allá estaba el pueblo de Dios. No importa que el mundo esté convulsionado ahora mismo con que Italia lleva 400 y pico de muertos cada día. En 2 días ya van 1000 y pico de muertos solo en Italia. Cada un segundo mueren 34 personas en el mundo. Pero qué tremendo que si usted y yo estamos cubiertos con la sangre de Cristo y andamos en obediencia, nosotros no tendremos que temer. Nosotros estaremos seguros, confiados y tranquilos en nuestra casa y toda nuestra familia con ella. Miren lo que dice luego de las letras en rojo, dice, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Todo el pueblo de Dios en este momento de esta enfermedad terrible que es el virus COVID-19, todo el mundo, todos los inconversos van a saber que en medio de la iglesia, ahí está el Señor con nosotros, peleando la buena batalla, protegiéndonos, cuidándonos, defendiéndonos, porque en Él estamos seguros. Mire otro verso. Vamos a leer ahora el verso y presten atención, amados, a este verso 10, capítulo 10, versos 22 y 23. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Aquí vemos que el castigo, la plaga de las tinieblas, cubrían toda la tierra. Toda la tierra estaban bajo tinieblas. Y allí había el caos, había el temor, había intranquilidad, desasosiego, porque las tinieblas cubrían todo Egipto.
Qué tremendo. Y que los inconversos van a estar en tinieblas en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos finales. Van a estar en tinieblas, pero mire donde usted y yo vamos a habitar. Dice el 23, ninguno vio a su prójimo. De la oscuridad que había, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Estaban atemorizados, nadie se movía de su lugar. Pero mire lo que dice la letra en rojo. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo, la luz del mundo, la luz admirable, la luz que usted y yo tenemos dentro de nuestro corazón, y es la que nos guía y también la que nos protege. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que no tiene la luz está como Egipto, en tinieblas. Pero si usted y yo andamos en luz, si usted y yo tenemos la luz de Cristo en nosotros, no vamos a tropezar, no nos vamos a desviar, no vamos a caer en un hoyo porque estamos alumbrados, no estamos a oscuras. El que anda a oscuras puede caer en un hoyo, darse un golpe o quizás hasta perder la vida. Pero usted y yo estamos en luz. Miren, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo también de familia que fueron salvas en juicios, porque le dijimos al principio que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor de 3 ejemplos bíblicos de familias que estaban pasando momentos difíciles, pero Dios estaba con ellos y todo estuvo bien. Así también estará nuestra familia. Vamos a orar, no salir de las casas, no solamente utilizando mascarilla ni guantes, sino también cubierto sobre todas las cosas con la sangre de Cristo. Y usted y yo vamos a pasar este momento difícil sin ninguna novedad, sin ninguna mala noticia. Solo vamos a agregar a las oraciones obediencia a la palabra de Dios. Veamos esta otra familia también que pasó por momentos muy difíciles de juicio, de muerte, de castigo, pero ellos estaban seguros porque estaban en las manos de Dios. La próxima familia la vamos a encontrar en el capítulo 6. Vamos a leer los versos 12 y algunos otros versos más. Estamos hablando de la familia de Noé. Oigan, qué tremendo. La familia de Noé pasó un momento mucho más difícil que lo que usted y yo estamos pasando en el día de hoy, ya que toda la tierra se inundó de agua y todo ser vivo murió. Solo quedaron 8 personas vivas, y estas 8 personas fueron salvas porque entraron al arca, y el arca suya y el arca mía tiene nombre y se llama Jesús. Si usted está dentro del arca, no importa las pestes, no importa lo que venga, usted va a estar seguro, tranquilo y confiado. Y si ya estamos en el arca, no intentemos nunca salir del arca, sino que mantengámonos hasta el fin dentro del arca, porque solo allí hay protección. Dice el verso 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todo pecado, no importa cuál sea, póngale usted el nombre ahí en su casa. Todo pecado trae consecuencias, y las consecuencias no son buenas, son desagradables. La desobediencia trae castigo, trae maldición, trae pobreza, trae enfermedad, trae juicio, trae castigo, muerte y condenación. Por eso no debemos de desobedecer, de pecar a Dios, sino andar siempre en obediencia. Usted cumpla con sus compromisos y Dios va a cumplir con el de él, que es cuidarlo, protegerlo, sustentarlo, salvarlo
librarlo de toda malicia del enemigo y proveer toda necesidad, llámese como se llame. Entonces, vemos aquí que Dios va a traer un gran juicio por un gran pecado. Como dijimos, todo pecado va a traer juicio y castigo. Entonces, lo que más nos conviene es no pecar, no andar en desobediencia. Vamos a serle fiel y leales a Dios. En Génesis 6:13 dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El juicio era grande, el juicio era temible, así como va a venir uno muy pronto, y será el juicio de estos 7 años que la Biblia le llama los tiempos de tribulación y gran tribulación. De estos juicios tenemos que escapar, y solamente escapamos siendo dignos de ello, y para eso hay que obedecer. Usted tiene que cumplir con sus compromisos como creyente. Usted ya lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, y usted lo sabe, lo hemos explicado. Usted tiene su Biblia, y toda su Biblia habla del compromiso que tiene todo creyente con nuestro Señor. Y dice el verso siguiente, Génesis 6:17, y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí iba a venir un juicio de agua, pero qué tremendo que a los desobedientes esta agua, cuando comenzó a subir, comenzó a producir muerte y castigo en ellos. Pero esa misma agua que produjo a un grupo castigo, esa misma agua que provocó castigo y muerte para usted y para mí, esas mismas aguas son las que nos levantan, óigame bien, las que nos levantan a la salvación eterna. Qué tremendo que no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté aconteciendo en el mundo, eso no es para usted. Dios lo cuida porque Dios es su Padre, y Dios como Padre bueno lo ama, lo cuida y lo va a proteger. Pero solamente anda en obediencia para que este COVID-19, que para muchos va a ser de enfermedad y algunos de muerte, pero para usted y para mí van a ser de salvación, porque el mismo castigo que para unos trae enfermedad y muerte, para los hijos de Dios trae salvación y vida eterna. Esto es una prueba que Dios nos está poniendo. Miren que es primera vez en la historia que la iglesia tiene que transmitir en vivo los cultos. Y fíjense que la Biblia habla de que nadie deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Sin embargo, en estos momentos es de prueba, una prueba para ver cómo usted reacciona, cómo usted se comporta, cómo usted habla, piensa y reacciona, actúa. Usted y yo tenemos que comportarnos hoy más que nunca como verdaderos creyentes. Usted y yo tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, ya dejando de poses de cristianos, no, siendo creyentes de verdad, porque el fin está a las puertas, el arrebatamiento está a las puertas, y usted y yo tenemos que escapar antes que lleguen estos juicios que vienen. Veamos otro verso más, y será el capítulo 6, versos 18, dice, mas estableceré, oiga lo que Dios establece con sus hijos, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí Dios iba a salvar una familia, no solamente
a Noé y a su esposa, sino a sus hijos. Él está interesado que tus hijos sean salvos. Pero no solamente tus hijos, sino las esposas de tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, si lo tienes. Dios quiere que todos sean salvos y que todos entren al arca, al lugar de salvación. El arca es Cristo. El arca es Cristo, toda el arca. Hemos predicado en otras enseñanzas de que todo el arca nos habla de Cristo. La madera, su humanidad, eran 3 niveles que tenía el arca, y esto nos habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también nos habla de los diferentes niveles de cristianos que producen al 30, producen al 60 y otros producen al 100%. Y dependiendo de todo esto, va a haber galardones para su pueblo. Gloria a Dios por esto. Entonces vamos a ver otra familia y con esta vamos a terminar esta enseñanza. Hemos visto ya 2 ejemplos bíblicos de familias que fueron salvas. Salvas en medio de juicios, en medio de castigo, en medio de mortandad, en medio de muchas cosas difíciles, adversas, muchas cosas dolorosas, mucho dolor, mucho quebranto había en el mundo en esta época. Mucha muerte, mucho de todo. Mas sin embargo, el denominador común del primer ejemplo, del segundo ejemplo y de este ejemplo que vamos a compartir es precisamente que los hijos de Dios estaban seguros, tranquilos, y Dios los sustentaba. Dios lo protegía. Dios estaba con ellos. Qué tremendo. No sé cuántos pueden dar un buen gloria a Dios en sus hogares. Vamos a ver esta otra familia. Y la encontramos también en el Génesis, pero ahora en el capítulo 18. Vamos a estar hablando de la familia de Lot. La familia de Lot también pasó por un juicio de fuego, como el que vendrá, porque ya la tierra no va a ser castigada por agua como los días de Noé, sino que ahora va a ser con fuego, así lo dicen las cartas de Pedro. Entonces, usted y yo podemos escapar de este juicio de fuego que viene para la tierra si nosotros somos justos, así como lo fue Lot. Porque el justo por la fe vivirá. Dice el capítulo 18, versos 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios no nos va a tomar de sorpresa. Dios nos va a revelar lo que está pasando en ese momento. Dios nos va a revelar lo que va a venir, como estuvimos compartiendo en el Congreso de Escatología, que estábamos hablando del arrebatamiento, de los principios de dolores, pero también mi último tema fue la década del 20, esta década que estamos viviendo, que va a ser la última década de el mundo como usted y yo lo vemos, porque todo el mundo va a cambiar. Así como cambió el mundo hace apenas días, que todo estaba bien, todos íbamos al trabajo, todos íbamos a la universidad, colegio, a la iglesia, y todos teníamos una vida normal, pero de repente, cuando usted menos se lo esperaba, toda nuestra vida cambió. Nuestros horarios, nuestra costumbre, nuestro diario vivir, todo cambió de repente. Así va a cambiar también la vida en esta década del 20 que estamos viviendo. Por eso que usted y yo no podemos jugar al evangelio. Usted y yo tenemos que ser creyentes verdaderos. Miren lo que dice el verso siguiente. Dice Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado de Sodoma se había agravado en extremo, había aumentado más y más y más, así como está pasando hoy en día.
que el pecado, la violencia, la maldad, el homosexualismo, el lesbianismo, drogas y robo, atracos y de todo se ha aumentado en extremo cada día más y más. Y viene el juicio por esto, porque cada vez que la tierra se corrompe de tal manera que llega a estos extremos, viene juicio. Así pasó en el primer ejemplo que vimos de Egipto, que el pecado del faraón, sus capataces y todos los egipcios había aumentado, la idolatría, vino juicio. Luego vimos el ejemplo de Noé y había violencia, había maldad al extremo y vino juicio. Ahora, cuando Lot en Sodoma y Gomorra había pecado, había maldad al extremo y vino juicio. Eso es lo que estamos viviendo precisamente. Maldad, violencia, perversión moral en todos los sentidos, y va a venir el juicio, pero usted y yo vamos a estar cuidados y protegidos en las manos de Dios. Veamos otro verso. Y estos versos lo vamos a invitar que usted lo busque en el capítulo 18 en adelante. Viene Abraham y intercede delante del Señor y dice que si hay 50, él perdonaría la tierra. Le dice que sí. Luego le dice, y si hay 45 justos, ¿perdonaría a Sodoma y Gomorra? Le dice, sí, lo perdonaría. Pero Abraham sabía que era grande la maldad de Sodoma. Y le dijo, ¿y si hay 30? Dice, sí, lo perdonaría si hay 30 justos. Y luego, ¿y si hay 20? Sí, lo perdonaría. ¿Y si hay 10 justos? Sí, perdonaría, tendría misericordia de ellos por esos 10 justos. Al final solamente quedaron 4 personas. Lot, su esposa y sus 2 hijas, la familia. Una familia cuidada, protegida. Y vamos a ver un movimiento angélico que se movió y sacó a Lot a tiempo antes de llegar el castigo. Dice Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Le daban prisa, muévete, vámonos que ya va a comenzar el juicio. Diciendo, levántate y toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Aquí Dios envió a ángeles para proteger, salvar a esta familia que estaba en un lugar incorrecto, que estaba en un lugar lleno de pecado, pero Dios estaba ahí con ellos y Dios lo iba a salvar. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice Génesis 19:6. Dice, y deteniéndose él, los varones haciendo de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, lo llevaron a un lugar protegido donde no iba a haber allí castigo. Pero fíjense cómo el ángel Lot, al ver a Lot que se detiene, se queda como frisado, lo agarra por la mano y lo saca de la mano junto con la mujer y sus 2 hijas. Qué tremendo que Dios, aún que nosotros nos frisemos por el temor, que estemos frisados por lo que estamos oyendo, por lo que nos está ministrando nuestra alma con tantas noticias y tantas redes sociales hablando en mentiras y exageraciones muchas veces. Nosotros nos frisamos por el temor, pero Dios, aún que nosotros nos frisemos, Dios nos va a sacar. Vamos a ver este verso 17 del Génesis capítulo 19. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea
que perezca. Aquí viene otra directriz de parte de Dios, de boca de los ángeles, y era: escapa, no mires atrás, no mires las cosas del pasado. Las cosas del pasado, dice Isaías, que no hay sabiduría en ellas. Tenemos que ver hacia adelante para poder tener una visión, seguir hacia adelante, no mirando atrás tu vieja manera de vivir, sino siempre mirando hacia adelante. Y dice: no te detengas, sube al monte. El monte nos habla de un lugar de intimidad, un lugar de adoración, un lugar de comunión con Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en estos momentos que está viviendo no solamente República Dominicana, sino todo el mundo, todo el globo terráqueo tiene que meterse en intimidad con Dios. Vamos todos al monte a tener intimidad con el Señor. Y debemos de llevarnos de las directrices, así como lo hizo Lot y sus dos hijas. Y qué tremendo que las dos hijas se llevaron de las directrices y Lot también. Pero la mujer de Lot no, desobedeció la directriz de Dios, miró hacia atrás y se convirtió en salva. Pereció, no fue salva. ¿Por qué? Porque comenzó a ver las cosas que había dejado, comenzó a pensar en las cosas materiales, comenzó a pensar todo lo que ella hacía en Sodoma y Gomorra. Y esto, al tener su mente en el pasado, aunque ya estaba fuera del lugar de castigo, aunque ya había salido del lugar de peligro, su mente no. Y su mente, al quedar atrás, entonces lo que sucedió fue que perdió su salvación. Y fíjense que no figura el nombre de la mujer de Lot. Y el nombre nos habla de carácter, nos habla de un propósito. Y usted y yo tenemos un propósito y tenemos el carácter de Cristo. Nosotros no podemos pensar como piensa el mundo, sino pensar de forma diferente. Y eso mismo fue lo que aconteció con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque ya había cruzado el Mar Rojo, ya había salido de la esclavitud, de las manos del faraón, de los capataces, ya estaba del otro lado del Mar Rojo. Ellos seguían pensando: cuando estábamos en Egipto, hacíamos esto, hacíamos aquello, comíamos cebolla, comíamos esto, hacíamos lo otro. Y toda esta generación que pensaba así, aún estando libre, pero su mente todavía esclava, toda esta generación pereció, murió en el desierto y no llegó a entrar a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida no es física, nuestra tierra prometida está en nuestra patria celestial. Y usted y yo no podemos estar pensando en las cosas del mundo, ni en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a amar las cosas de arriba, porque nuestra patria no es terrenal, nuestra patria es celestial. Dice: no salgamos de nuestras casas. Esta es una directriz que Dios nos está mandando. No te expongas en salir a las calles. Vamos a obedecer las autoridades. Ya las autoridades han decretado este toque de queda. Nos han dicho que debemos de permanecer en nuestra casa con nuestra familia y toda autoridad es puesta por Dios. Si nosotros nos mantenemos en la casa y no salimos, no desobedecemos, entonces estamos obedeciendo las directrices de una autoridad que, aunque a usted le guste o no le guste, es una autoridad puesta por Dios. ¿Qué debemos de hacer? Permanecer en la casa, así como Lot y su familia obedecieron las directrices de Dios de boca de los ángeles y salieron, escaparon, pero en la que desobedeció no fue salva, sino que perdió su vida. No sea usted como la mujer de Lot. Esa fue la enseñanza más corta que nuestro Señor Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. Acordaos de la mujer de Lot,
una enseñanza corta pero poderosa y contundente que nos da esta revelación. No vamos a desobedecer las directrices de Dios. Vamos a ser obedientes y no mirar atrás. No mirar nunca atrás, porque nuestro futuro es glorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo vamos a dejar con este verso. No vamos a salir de nuestra casa, vamos a obedecer. Y mire lo que dice, que va de la mano con esto. Dice Proverbios capítulo 22 y versos 3. Voy a leer la Biblia BLS, Biblia Lenguaje Sencillo. ¿Por qué esta Biblia? Porque tiene un lenguaje sencillo para que todos entendamos y no nos confundamos. Miren lo que dice. Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hermanos, ¿por qué salir afuera? ¿Por qué ir quizás a vacacionar a una playa, a un resort, a cualquier lugar, cuando se nos ha dicho, manténgase en su casa y no salga? Vamos a hacer lo natural y es obedecer, porque en toda la bendición está intrínsecamente ligada a la obediencia. Obedece, trae bendición. Desobedece, trae castigo, trae juicio, trae muerte y condenación. Entonces, lo que nos compete a nosotros es obedecer. Quedémonos en nuestros hogares. No salgamos si no es necesario. Vamos a mantenernos aquí, y con tanto tiempo de ocio, inviértalo leyendo las Escrituras. Ore con su familia, tenga su momento de oración individual, y Dios se va a encargar de lo otro, de que ese virus no entre a su casa y le haga daño a sus hijos, a su esposa y a usted. Todos van a estar cubiertos, todos estarán protegidos, porque usted hace lo natural y Dios va a hacer lo sobrenatural. Con este verso hemos concluido, y los quiero pedirle a todos en sus hogares, amados, que en lo que todo vuelve a la calma, porque después de la tormenta vendrá la calma, vamos a obedecer las directrices de Dios. Vamos a obedecer a las Escrituras. No tengamos super fe, porque aquí dice que el inteligente, otras versiones dice, la Reina Valera 60, dice el prudente, ve el peligro y se aparta. Vamos a apartarnos de las calles, no vamos a salir, y si salimos vamos a protegernos con las manos, los guantes, pero sobre todo nuestras manos tienen que estar limpias y libres de contienda, porque el justo, las manos nos hablan del hacer. Tenemos que hacer cosas, pero cosas buenas, cosas que edifiquen, cosas que bendigan a nuestra vida y a los demás. Nos habla de cuidar, de protegernos la nariz y la boca con el instrumento que estamos usando, de cubrir nuestra boca. Y la nariz en las Escrituras nos habla del discernimiento. Tenemos que discernir en el tiempo que estamos viviendo. Así como fue un pecado no discernir las señales de su primera venida, también lo es las señales de la segunda venida. Y estos son señales de los últimos tiempos. La boca nos habla de que debemos de cuidar, ser prudentes, porque en las muchas palabras no falta pecado en ellas. Vamos a cuidar, porque el sabio piensa antes de hablar, mas el necio habla sin pensar, y por eso comete mucho hierro, muchos errores, mucho pecado. Cerremos nuestros ojos ahí en sus hogares, inclinemos nuestro rostro y digamos: Padre, yo te doy gracias, porque mi alma ha recibido una administración de paz, tranquilidad, de confianza en ti, Señor,
que en ti estoy protegido, cuidado sobre todas las cosas. No importa lo que venga, yo estaré protegido. Así como lo dice el Salmo 91, versos 1, 2 y 3. Padre, yo pondré de mi parte. Yo voy a cumplir mis deberes como creyente, mi responsabilidad, y tú vas a hacer tu parte. Yo voy a hacer lo natural, lo que tú me dices en tu palabra, y tú vas a hacer lo que es imposible. Tú vas a hacer lo sobrenatural